Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Giga Experimentos. Bueno, muchos de nosotros no sabemos muy bien ni qué día estamos, no hay problema, porque para eso tenemos nuestro calendario semanal, que aquí lo tenemos. Voy a daros dos ejemplos muy útiles para darle uso a este calendario magnético también. Y aquí lo tenemos. El primer ejemplo es el más obvio. Si estamos a sábado, pues eliminaríamos durante la semana todas las fichitas de los días menos las que no han pasado aún. Estamos a sábado, pues ahí está. Una vez pasado el sábado, pues fuera sábado, y una vez pasado el domingo, pues fuera el domingo. Y pues empieza la semana, simplemente tenemos que recargar nuestro calendario semanal y ahí lo tendríamos listo para volver a pasar los días. Y el segundo uso que podemos darle, por ejemplo, es cosas que tenemos o tareas que tenemos durante la semana. Por ejemplo, yo voy al gimnasio lunes, miércoles y viernes, pues quito lunes, quito jueves, quito sábado y domingo, ¿no? Pues sé que tengo lunes, miércoles y viernes una tarea específica, que es, por ejemplo, ir al gimnasio. ¿Que también luego me apetece ir el domingo? Pues nada, pues ahí tenemos el domingo también agregado, así que podemos poner y quitar días como tengamos, pues bueno, de necesidad durante la semana. Pues si os ha gustado esta pequeña introducción, si os ha gustado este almanaque semanal magnético, quedaros en el vídeo y nada, en cuestión de unos minutos vosotros también podréis tener el vuestro hecho en casa. Así que vamos con el vídeo. Vale, lo que tenemos que tener son palitos de estos tapalenguas porque son más grandes que los de helado, pero no hay problema. Y les cortamos la parte redondeada, vamos, dejamos como unos rectángulos de madera. Y vamos juntando de dos en dos, de esta manera, con silicona caliente. Todo el proceso va a ser pegado con silicona caliente, que como siempre digo en el canal, es lo más rápido y cómodo. Y tenemos que hacer una especie de, bueno, de caja cerrada, rectangular. Ahí la tenemos, esto será la base de nuestro calendario magnético. Ahora vamos a poner los postes o los laterales que también servirán para tapar la parte abierta de la cajita o de la base. Ahí lo hemos puesto. Y el otro lo mismo, con más silicona caliente, correcto. Vale, ahora vamos a poner la parte de arriba, el travesaño. Todo tiene que quedar muy bien unido porque si no va a empezar a bailar o quedará cojo o simplemente se nos desmontará. Vamos a poner la pieza que aguanta el imán. Para ello tenemos que medir porque tiene que quedar súper centrado. Bueno, tiene de ventanita, vemos que 12, total 14, pero de ventanita 12, ¿vale? O sea que tenemos que medir 6 más 2, porque 6 es la ventanita, la mitad de 12 y 2 por la base. Bueno, ya tenemos un palito de 8. Ahí vamos a poner el imán. El imán interesa que sea bastante fuerte, o sea que si es de neodimio mucho mejor, porque cuanto más fuerza tenga, mejor sujetará o atraerá los clavos, que cada clavo será un día. Ahí vamos a hacer un pequeño rebaje porque tiene que quedar bien fijo el imán porque bueno, es digamos lo que va a sujetar todos los clavos, así que no queremos que se nos suelte. Vamos a medir la mitad exactamente de la base y ponemos, pues hay un poquito más de silicona caliente. Luego por la otra parte vamos a hacer un pequeño cordón de soldadura también para evitar que se nos mueva. Ahora toca pintarlo, así lo podríamos dejar, pero bueno, yo lo he decidido pintar para darle ese toque como metálico, como toque premium, ¿no? Como si fuera algo que hemos comprado en una tienda, porque el acabado realmente no se ve nada feo. Así que ahí lo tenemos. Vamos a empezar a hacer los días. Para ello 7 clavos de hierro y 7 hilos de coser. En este caso los he puesto color negro porque bueno, pues así me ha parecido, pero eso ya es opcional. Lo importante es que sean clavos de hierro y no muy grandes, así pequeñitos sobra, porque van a tener suficiente masa como para ser atraídos con suficientemente fuerza como para que se aguanten y aguanten un pequeño papelito, que será el de los días. Ahí fijando con unos puntitos de silicona, hay que darle a todos más o menos la misma distancia entre la punta del clavito y el imán. Ya tenemos puestos dos, pues es la misma técnica para el resto. Hacemos una pequeña comprobación que aguantan bien y seguimos fijando. Ya tenemos los 7, los hemos puesto en, digamos, en esta distribución porque es la más obvia, ¿no? Tenemos 7, pues así es como más estético queda. Ahora simplemente resta colocar los días. Si queremos poner o quitar clavos para hacerlo más, hasta podríamos hacer, imaginaros, los días del mes. Bueno, quedarían los clavos muy juntitos, pero como poder se podría. También podemos poner las estaciones del año, que serían 4, o los meses del año, que serían 12. Imaginación al poder. Bueno, estoy poniendo unos gomets, unos circulitos de estos que tienen como pegatina por detrás, y aquí tenemos el resultado final, los días de la semana, de lunes a domingo, y vamos a ver cómo
cómo funciona, que ya lo he enseñado antes, pero bueno, al separar el clavito del imán, pues una distancia X, deja ya de tener suficiente fuerza como para atraerlo, y para cargarlo, pues lo mismo, volvemos a acercarlos de esta manera, pues simplemente girándolo ellos mismos se van colocando y volvería a estar activado nuestro calendario semanal. Y si os ha gustado el vídeo, oye, pues dejadme un gran like, comentar, suscribirse y compartir, y la semana que viene pues seguro que nos vemos por aquí, por el canal de Giga Experimentos, con un vídeo igual o mejor que este. Hasta luego, compañeros, chao chao.